Presentamos 24 horas al día. Hora. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día, casi 15 grados en la capital. Estaba mirando la temperatura, Valentina Reyes, pronosticados 20 para esta jornada. Una jornada marcada por lo que estamos viendo en imagen. La formalización del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no solamente él, también el otro ex general director, Mario Rosas, y otro general en retiro de la institución, Diego Olate. Sí, luego de que la justicia rechazara una nueva solicitud de aplazamiento, a esta hora justamente se realiza esta audiencia de formalización contra ex generales en retiro de Carabineros. Ya lo nombraba Andrés Vial, estamos hablando de Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, imputados por delitos de omisión ante apremios ilegítimos durante el estallido social. Sí, vemos todos nuestros equipos desplegados, Juan Carlos Alarcón y también don Dani Linares. Y comenzamos contigo, Dani, tú nos relatas lo que ha sido esta jornada de formalización que va a finalizar no antes de mañana. Dani, conectamos contigo. Así es, mañana es el plazo que se ha autoimpuesto el Ministerio Público para finalizar la comunicación de cargos hacia los 3 imputados. Así se lo ha hecho conocer al juez titular del 7º Juzgado de Garantía, quien lleva adelante esta audiencia de formalización para luego finalmente entrar en el debate de las eventuales medidas cautelares que solicita tanto el Ministerio Público como los querellantes en esta causa. Querellantes que están representados a través de una institución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también querellantes privados que representan a las víctimas de los delitos ocurridos durante el estallido social. Es lo que se investiga por parte del Ministerio Público, la responsabilidad de mando que le caen a estos 3 exfuncionarios de Carabineros, esto por el rol que tenían al momento de ocurrido estos hechos. Investigación que da cuenta del periodo octubre 2019-marzo 2020 y que le da de responsabilidad a juicio del Ministerio Público en calidad de omisión tanto a Mario Rosas por su rol como director de la policía en aquel instante, y también a el general Yáñez por su rol como director de orden y seguridad, además de Diego Olate por ser el subdirector operativo de la institución durante la fecha ya anteriormente mencionada. Es por eso que se les ha imputado estos delitos en calidad de omisión, una jornada que comenzó bien temprano aquí en el Centro de Justicia con una serie de movimientos, esto porque los imputados tenían interés de poder conversar con los medios de comunicación, entregar algunas palabras previo al inicio de la audiencia, además de responder algunas consultas. Para eso se había instalado todo un equipo de sonido, audio, para evitar que todos los medios de comunicación, que de interés, por cierto, de conocer las palabras de los ex uniformados, finalmente se desordenara aquella situación, y es por eso que se habilitó un espacio, pero finalmente eso no pudo ser posible debido a grupos de organizaciones de víctimas de estallido social que hicieron uso, sí, de la palabra en aquel momento, y por tiempo finalmente no se pudo dar a conocer la voz de los ex altos mandos de la policía. Eso sí, emitieron a través de un video su parecer respecto a esta audiencia de formalización, la cual han calificado como fuera de contexto porque no considera a los más de 5.000 carabineros heridos durante los hechos acontecidos en el estallido social, además del peligro que existió en las calles y también el descontrol en diversos puntos donde se afectó también infraestructura pública y privada. Entre ellos menciona el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lo ocurrido con el metro de Santiago. Vamos a revisar sus declaraciones respecto a lo que opina respecto a esta formalización de cargos. Él ha sido el vocero de los 3 imputados, se han puesto de acuerdo para que finalmente sea el ex general director Ricardo Yáñez quien lleve adelante esta vocería. Vamos a revisar parte de su testimonio, esto dado en medio de el receso ocurrido durante esta mañana. A las 11 de la mañana se entregó este receso para que finalmente los imputados puedan descansar, también los intervinientes, porque es una jornada bastante larga. Lo decía al comienzo, esto no va a terminar en torno a la comunicación de cargos por parte del Ministerio Público en la jornada de mañana. Así lo ha visto el propio fiscal Armendariz, que consultado por el juez titular del 7º Juzgado de Garantía señaló que a eso de la jornada de mañana, por la mañana, debiese culminar la formalización de cargos. ¿Por qué ha sido tan extensa esta formalización? Básicamente porque son más de 1.368 casos los involucrados y se están detallando uno a uno el lugar donde ocurrió el hecho,
cómo se lesionó a aquella persona y también cuál fue el rol que tuvo cada uno de los imputados en cada uno de esos casos. Es por eso que ha sido detallada esta expresión por parte del Ministerio Público y eso va a demorar sin duda la formalización de cargos durante estos días. Todo esto partió además con una revisión de garantías, ¿no?, solicitada por la defensa del general Yáñez. Sabíamos días anteriores todos los recursos no presentados ante la justicia, ante sedes administrativas y judiciales, pero quedaba esta pendiente, que era la cautela de garantía, y que finalmente terminó por resolver que la formalización se diera lugar en la fecha y hora señalada, es decir, hoy, martes 1 de octubre. Sí, cuando estamos a 17 días que se cumpla el 5º aniversario del estallido social, recordemos el 18 de octubre del 2019, pero también, y después vamos a ir más adelante con las declaraciones del general en retiro, hoy Ricardo Yáñez, ex general director, en una suerte, uno podría decir, como entre comillas, puesta en escena. Está él, con el general en retiro también Mario Rosas, también con Diego Late, dando la sensación como de defensa en equipo respecto a lo sucedido 5 años atrás. Y lo que queda claro es que, claro, ha pasado tanto tiempo, pero todavía ni siquiera hay una visión en común o puntos en comunes para entender lo que sucedió, lo que sacudió al país durante tantos días hace ya 5 años. Claro que sí, es una versión que lo hemos conversado internamente con quienes son cercanos a los ex funcionarios policiales, donde ha habido un trabajo en conjunto, es decir, se han puesto de acuerdo de quién va a llevar adelante esta vocería, quién va a responder eventualmente las preguntas de los medios de comunicación, y se ha determinado que sea el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien aborde este tipo de situaciones y, por cierto, quien entrega este mensaje ya con los otros 2 imputados atrás de él, y finalmente dando cuenta de su desconformidad con la ocurrencia de esta audiencia de formalización. Plantea dentro de algunas cosas que esto ha sido tomado fuera de contexto, que no comprende el hecho de que exista esta audiencia de formalización, entendiendo que los funcionarios policiales estaban cumpliendo con su deber dentro del contexto que se dieron los hechos. Era finalmente fracciones de segundo las que tenían los funcionarios para tomar estas determinaciones. Por cierto, en todo lo contrario, lo que plantea el Ministerio Público, donde habla de que las escopetas antidisturbios, las escopetas lanzagases deben ser, primero que todo, probadas previo a ser utilizadas. Hay un método de cómo se utilizan y todo eso no fue correctamente realizado por los funcionarios, y ahí está la responsabilidad de mando de por qué no determinar con esas acciones que estaban mal realizadas según los estatutos de Carabineros. Tenemos las declaraciones del general director, las revisamos. Hoy nos encontramos acá en los tribunales de justicia ante una formalización que encuentro absolutamente injusta y absurda. Quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Las graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros. Más cerca de 5.000 carabineros fueron heridos, muchos de ellos graves. Más de 540 ataques a nuestros cuarteles policiales, más de 100 ataques a nuestros vehículos, más de 16.000 eventos graves durante 165 días de grave violencia en nuestro país. Hoy día, una formalización que encontramos que es fuera de contexto, que no da la realidad de lo que ocurrió. Pareciera ser que nos olvidara que Chile se incendió, que se destruyó el gran patrimonio del metro, que era un orgullo para todos los chilenos, fue destruido en 2 días, que el mobiliario público fue destruido, que nuestros carabineros enfrentaron larga jornada de más de 18 horas y tuvieron que dar la cara y frente a todos los hechos graves que ocurrieron. Estos no fueron manifestaciones pacíficas, estos fueron ataques violentos a la institucionalidad, a la única institución que estuvo presente en la calle, para poder resguardar no solamente la democracia, sino también que el Estado de Derecho. Creo que los días, en la medida que se vayan conociendo los acontecimientos de una formación que recién estamos conociendo, darán cuenta de que el actuar de nuestros carabineros, donde no pudimos estar presentes en cada uno de los hechos que ocurrían, pese a todos los esfuerzos que hicimos por impartir instrucciones, por dar a conocer las cosas que estaban pasando, cada uno debía resolver en fracción de segundo en las circunstancias y en los hechos que debía enfrentar, por cierto, de grave violencia.
Bajo la responsabilidad de mando de Diego Late se encuentra el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. Bajo la responsabilidad de mando de Ricardo Yáñez se encontraba el OS1, que es el departamento interno de la institución que recopila todos los procedimientos policiales y da conocimiento al alto mando de los hechos acontecidos en cada uno de esos procedimientos policiales. Además, por cierto, de todas las jefaturas de zona desplegadas en el país están dirigidas bajo la Dirección de Orden y Seguridad que ostentaba aquel cargo Ricardo Yáñez. Y por cierto, Mario Rosas, a cargo de toda la institución, es quien tiene la misión de poder entregar las directrices de cómo poder operar y apegarse a la ley orgánica de Carabineros a cada uno de los funcionarios policiales. Es lo que ha detallado el Ministerio Público en torno a las responsabilidades que le atañe a cada uno por los efectivos desplegados durante todos esos días en la ciudad de Santiago y también en otras ciudades a lo largo de todo el país, respecto a no poder modificar conductas que a juicio del Ministerio Público fueron erradas y fueron no apegadas a lo que establecen los propios estatutos, con la utilización de armamento no probado en su momento y mala utilización del mismo, ya que señalan que, por ejemplo, estas escopetas antidisturbios se deben disparar en un rango de 45 grados, no directamente hacia el cuerpo, porque eso puede generar daños irreversibles. Es precisamente aquello lo que se les imputa, lesiones graves, lesiones gravísimas e incluso con resultado de muerte por parte de la Fiscalía en torno a esta comunicación de cargos que todavía está en desarrollo en el detalle de cada uno de los casos afectados durante el estallido social. Vamos a revisar declaraciones de la fiscal a cargo de esta investigación en torno, por cierto, a la responsabilidad que le compete a cada uno de los imputados en estos hechos. 2027 casos corresponden a presuntos delitos cometidos por Carabineros de Chile entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020. Configuran delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las que describimos a continuación se provocan mientras los imputados Mario Alberto Rosas Córdoba, Diego Olate Pinares y Ricardo Yáñez Rebeico, conociendo de su ocurrencia, omiten en cumplimiento de sus obligaciones y encontrándose en posición y con atribuciones para ello, omiten sus deberes de intervención ni ejecutan acciones ordenadas a impedir o hacer cesar su comisión. Es precisamente aquello lo que se le imputa a los ex altos mandos de la institución, no entregar las directrices que modifiquen la conducta de los funcionarios en el terreno que estaban atendiendo los procedimientos policiales en medio de las manifestaciones ocurridas desde octubre en adelante del año 2019 hasta marzo del año 2020. Una audiencia que va a entrar en receso en algunos minutos más ya para el horario de colación, luego se va a retomar hasta las 4 de la tarde, así será el itinerario durante todos los días que demore esta audiencia de formalización. Ya una vez terminada aquella comunicación de cargos por parte del Ministerio Público, se va a dar un receso de más de 7 días para poder entrar en el debate de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque así lo ha solicitado la defensa del ex general Ricardo Yáñez y a eso ha accedido también este tribunal, el séptimo juzgado de garantía. Vamos con Juan Carlos Alarcón con más detalles de lo ocurrido durante esta jornada. Sí, gracias. Bueno, los saludo, te saludo Dani, saludo a mis compañeros allí en el estudio. Estamos a la espera del receso. En un ratito más desde este sector va a haber un receso, como bien decía Dani, de aproximadamente 45 minutos para almorzar y luego van a seguir lo que ha hecho la fiscal Chol, que es enumerar uno a uno todas las imputaciones que se le están haciendo a las 3 personas ya sindicadas, por cierto, y estas causas que son 1.386 en rigor. Han llegado manifestantes desde muy temprano, tendríamos que decir que de manera absolutamente pacífica, hasta este sector. Como bien decía Dani, había montado un podio de amplificación que había traído las personas que están ayudando en comunicaciones a Ricardo Yáñez, pero finalmente fue ocupado por los manifestantes. Y allí habló la senadora Fabiola Campillay al respecto. Pasemos a escuchar las declaraciones de la senadora a primera hora de la mañana, cuando todo el mundo esperaba el punto de prensa de Ricardo Yáñez, y fue en definitiva las organizaciones de derechos humanos, la senadora, Amnistía Internacional, quienes también llegaron hasta este sector del Centro de Justicia. Pasemos a revisar aquellas declaraciones. Es un día importante porque hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes, luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país, y se les llama delincuentes. Hoy
aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Bueno, esta formalización de cargos va a ser extensa, 2 días y medio aproximadamente. Ha estimado la Fiscalía que se va a demorar en enumerar uno a uno todos los casos, estamos hablando de 2 o 3 días más. Luego va a haber un receso de 7 días porque hubo un cambio, el anterior abogado Ricardo Yáñez tuvo un problema cardíaco severo, en algún momento incluso se pidió aplazar la formalización el día de hoy, el juez dijo no la vamos a aplazar, pero una vez que formalice, que entregue todos los descargos la Fiscalía, vamos a tener 7 días de receso para que este nuevo abogado se interiorice de esta situación y luego allí, en 7 días más, vamos a revisar las medidas cautelares, vamos a ver qué pide el Ministerio Público, puede pedir reclusión nocturna, puede pedir arraigo nacional, puede pedir cárcel, en fin, prisión preventiva, digamos, puede pedir, vale, un sinfín de cosas. Yo sé que tiene una pregunta, yo quedo muy al pendiente porque también estamos, en cualquier momento va a ser el receso, debe estar por terminar el receso de almuerzo. Sí, Juan Carlos, de hecho, bueno, ahí tú nos dices cómo está el ambiente, porque entiendo que se mantuvieron ahí los manifestantes que estaban en la mañana, están esperando ese receso, pero me imagino que los 3 generales en retiro no van a salir ahí a la explanada del Centro de Justicia, porque vemos que se encienden los ánimos de quienes están ahí en el lugar. Sí, ellos protestan, pero protestan de manera pacífica y los han dejado así. De hecho, están en la explanada del Centro de Justicia porque también el derecho que tienen las personas a manifestarse, a dar a conocer su sentir y su expresión. Y por eso están ellos protestando en este momento y nosotros no tenemos problema en conversar con las personas y estar cerca de ellos, que también es parte de nuestra misión. Ahora se está produciendo un receso. Esta sala tiene 2 niveles. En el sector de abajo están las 3 personas imputadas que no van a tener contacto con los manifestantes en el exterior. Va a haber un receso de 45 minutos donde almuerzan, bueno, los imputados, las defensas, los querellantes, los fiscales, todos los que tienen que ver con esta normativa. Escuchemos y en el sector superior está la prensa y las personas que hemos podido observar este proceso de formalización. Lo más probable, aunque no está chequeado, pero va a ser así, es que los 3 generales en retiro se retiren del Centro de Justicia por un sector interno para resguardar su integridad, para resguardar que puedan ser víctimas de algún tipo de ataque, digamos, y se vayan en automóviles hacia sus domicilios porque esta dinámica la van a tener que hacer por lo menos por 20 días más. Esta sala en particular, Andrés, Vale, está pedida por 30 días. Imagínense la cantidad de tiempo que se va a demorar. En el sector de abajo, donde está mostrando Ricardo Román, ahí también se pasean los abogados y en ese sector pudiera estar Ricardo Yáñez, porque ha habido un fuerte contingente también de resguardo, no solo de gendarmería, sino que también de carabineros y de fuerza de orden público en este sector. Sí, ha sido una mañana movida, tensa, y nosotros nos vamos a quedar muy al pendiente porque esto, por el momento, en esta formalización de Ricardo Yáñez, jefe de orden y seguridad a la época del estallido social, Mario Rojas, general director de Carabineros, y Diego Late, subdirector, va a terminar hoy día sí o sí a las 4 de la tarde y se va a retomar, Vale, el día de mañana tempranito, cerca de las 9 de la mañana. Así que por acá nos quedaremos y en cualquier momento retomamos el contacto. Sí, Juan Carlos, te dejamos trabajando, van a ser jornadas extensas. Vemos también a nuestro compañero Dani Linares, que ha estado cubriendo este primer día de formalización. Gracias por el trabajo, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Chao. Seguimos con otras noticias. Esta mañana el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó su primera actividad oficial al mando de la institución. Temprano recibió los honores en la dirección general, luego fue a La Moneda, donde tuvo una reunión de coordinación con la ministra del Interior, actual vicepresidenta de la República. Sí, escuchemos parte de las declaraciones luego de esta primera reunión de trabajo entre ambas autoridades. Estuve a primera hora en el centro de gestión de operaciones con los carabineros que hacen las difusiones, que hacen la contingencia, nuestros radiooperadores, y también tuve la oportunidad de transmitirle un mensaje, una orden
a los carabineros, que son los que están trabajando, el que tienen que seguir ser fuertes en el combate a la delincuencia. Estamos trabajando fuerte en el crimen organizado, que son parte de los lineamientos, pero también con mucha seguridad y por sobre todas las cosas también que cuentan con el apoyo siempre irrestricto de quien hoy día es su general director. ¿Y cuál es la ¿Ya? principal... ¿Me permiten, por favor? ¿El desafío que tiene la institución cuál es? Hay varios desafíos. Bien, pasamos a otro tema. Un auto arriba de un árbol. Literalmente así quedó un conductor luego que perdiera el control de su vehículo en Quilicura. Según los antecedentes, el hombre iba a exceso de velocidad. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y claro, él dijo que perdió el control del vehículo porque estaba siendo víctima de una encerrona, algo que todavía no está corroborado y tiene poca fuerza, al menos en la investigación que está desarrollando Carabineros. Presten atención a las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden al sector norte de la región metropolitana, cerca de la medianoche aproximadamente, cuando este conductor de origen haitiano iba transitando en su automóvil por la caletera de Américo Vespucio, y al pasar San Martín es una zona de curvas por la caletera. Por lo mismo perdió el control del vehículo y, según el relato que entregó a Carabineros, al chocar con la acera, inmediatamente activó el freno de mano. Eso, ¿qué es lo que provocó? Que terminara volando, dando vueltas en el aire el vehículo, como ustedes están observando en pantalla, y que quedó incrustado arriba de un árbol. Ahí inmediatamente los organismos de emergencia de la autopista llegaron hasta ese lugar para poder prestar los primeros auxilios a quien era el conductor. De hecho, pudo ser sacado desde el habitáculo de este y posteriormente se le chequearon sus lesiones, así es que las tenía o no. Casi de manera milagrosa. Él no sufrió mayores heridas, pero de todas maneras luego los esfuerzos fueron infructuosos con el fin de poder retirar este vehículo que estaba incrustado arriba de un árbol luego de este violento accidente. Luego de algunas horas lo pudieron sacar sin mayores complejidades, sin entorpecer el normal flujo vehicular en esa zona de la región metropolitana, y el conductor fue trasladado hasta la 49ª comisaría para poder prestar declaraciones. ¿Por qué pasó todo esto? Pues bien, ahí es cuando él entrega un antecedente que fue muy relevante para Carabineros y encendió las alertas, producto de que él argumenta que estaba siendo víctima de una encerrona, que esquivó a los delincuentes y que por eso perdió el control del vehículo a alta velocidad. De todas maneras, con ese dato, la policía uniformada comenzó a revisar diversas imágenes de televigilancia de las empresas aledañas y no se ve ningún tipo de asalto, no se ve ningún tipo de encerrona. ¿Qué es lo que piensa Carabineros al respecto? Que para no tener una responsabilidad mayor en este accidente, para poder tratar de eludir posiblemente, haya entregado este argumento. ¿Por qué? Porque todavía no se ha corroborado. Es una teoría, la de la encerrona, que cobra muy poca fuerza, producto de que no hay ninguna imagen de televigilancia que corrobore la tesis de la víctima, la cual no sufrió lesiones probablemente, o lo que se investiga es que simplemente iba a exceso de velocidad y perdió el control producto de las curvas que se encuentran en la zona. Además, en paralelo se realizó la prueba respiratoria, el Intoxilacer, el alcotest, el cual arrojó resultado negativo. No estaba con ingesta de alcohol en la sangre. Vamos a revisar más antecedentes respecto a este curioso caso que ocurrió en la zona norte de la región metropolitana. Conductor que manifiesta que al salir de su trabajo fue sobrepasado por un vehículo a alta velocidad, provocando un temor en el conductor, lo que aumenta la velocidad y por causas que todavía no se determinan, el propio conductor activa el freno a mano, perdiendo el control del vehículo, produciendo un volcamiento e impactando sobre el cierre perimetral de la caletera que vive con la autopista. Teorías que tienen que ser analizadas por parte de Carabineros respecto a este presunto asalto. Lo decimos presunto porque es la versión del conductor. Todavía no hay ningún testigo, ninguna cámara de seguridad que acredite tal hecho. En este caso se está investigando como este violento accidente donde de manera milagrosa el chofer está sin lesiones. Vamos a revisar otros hechos de la jornada y ahora nos trasladamos hacia
otro sector de la zona norte de Santiago, una persecución policial que se genera con carabineros producto de un vehículo que tenía encargo por robo, cuando la policía uniformada de la tenencia Juan Antonio Ríos se percata cerca de las 3:15 aproximadamente que en la calle Longitudinal 6, a la altura del alcalde Germán Domínguez en Independencia, estaban circulando 4 delincuentes al interior de este vehículo que tenía encargo por robo, e inmediatamente se inicia una persecución policial por diferentes calles hasta la población Huamachuco de la comuna de Renca. Es en ese sector donde trataron de arrojar objetos contundentes en contra de carabineros para eludir la justicia. Por eso ustedes ven el radio patrulla con su parabrisas prácticamente quebrado. Pero cuando arrancaban por General Velázquez, por la Caletera, ahí en Apóstol Santiago, en ese sector, en un paso bajo nivel, perdieron el control del vehículo y chocaron en el lugar. La sorpresa para los delincuentes era que habían sido sorprendidos, y para carabineros era quien ustedes ven en pantalla. El conductor era una persona con situación de discapacidad, estaba conduciendo con una pierna y con la muleta él pasaba los cambios, o sea, activaba el embriague, situación que llama la atención para una persecución, para todo lo que recorrió, y este era uno de los líderes de la banda. Estamos hablando de un sujeto de 18 años, el cual tenía antecedentes por diversos delitos. Por ejemplo, sin ir más lejos, estaba siendo requerido por la justicia, tiene 3 órdenes de detención, 10 detenciones, bien digo, por receptación, 2 detenciones por robo en lugar habitado, una detención por robo con intimidación, una detención por posesión de armas de fuego. Estamos hablando de quien ustedes ven en pantalla, de 18 años, Luis Acevedo Navarrete. ¿Cuál era el origen de este vehículo? Un día antes, una familia iba a dejar a seres queridos al aeropuerto para un viaje, unas vacaciones que iban a vivir en Perú, y en el sector de la autopista del Sol, ruta 78, a la altura de Américo Vespucio, fueron víctimas de una encerrona. Vamos a revisar sus declaraciones. Se nos bajan, no sé, 8, 10, 12 personas, no sé si personas en realidad, pero se nos bajan 12 tipos y amedrentando el tiro, me hicieron tirar el vidrio del copiloto. ¿Lo intimidaron con armas? ¿Le dijeron pistolas? Algo? Sí, 1 millón de garabatos, bájense, insultos. De hecho nos apuntaron con una pistola también. Ellos venían con pistola a todos los hombres, que eran 3 personas hombres que iban en el auto, les golpearon en la nuca con la cabeza. A un amigo de mi pareja le pegaron patadas, le fracturaron unos dedos. Nosotras solo gritábamos y nos bajaron del auto y nos dejaron tirados ahí en la autopista. Luis Acevedo, con una pierna aceleraba con la que tenía. Con la muleta pasaba el embriague para poder pasar los cambios de este vehículo mecánico que lo habían sustraído un día antes mediante una violenta encerrona. El resto de la banda, 15 años aproximadamente. Según los antecedentes preliminares, se trataría del 5º robo que habrían cometido con ese vehículo, lo que llama la atención por los mismos antecedentes que están siendo recopilados por el Ministerio Público, donde es insólito. La verdad que pocas veces se ha visto delincuentes que tienen situación de discapacidad, y en este caso, en una persecución policial, manejaba un vehículo mecánico donde presionaba el embriague con la muleta, con la otra pierna aceleraba, una situación absolutamente insólita, y que todos los delincuentes van a ser puestos a disposición de la justicia balandrés. Sí, ayer hablábamos de una escopeta de guerra con mira láser, hoy día con esta situación, claro, incluso lo conversamos con la Vale, seguramente era un auto con cambio automático, no, era con cambio mecánico, es una pericia de verdad. Hoy día, como que todos los días tú nos cuentas una historia que nos sorprende, con características que llaman la atención, y esto de verdad es insólito. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe, muy buen día. Gracias, Fabián. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, así que estresa para robar, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a una pausa en 24 horas al día, ya regresamos con más información. Ya volvemos con 24 horas al día. Regresamos a 24 horas al día. Les contamos que tras desatar la polémica y un cruce de declaraciones, finalmente Renovación Nacional desistió de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric. ¿Y cómo quedaron los ánimos en el Congreso, en Chile? Vamos, se lo preguntamos a don Poirot Escobedo en esta acusación express, podríamos decir. Duró menos de 24 horas. ¿Cómo le va? Sí.
La acusación que no fue, podríamos decir. Sí, claro. Menos de 24 horas, vale, Andrés. Muy buenas tardes. Se anunció pasadas las 6 de la tarde de ayer, lunes en la tarde, un anuncio que sorprendió a todos, hay que ser honestos en ese sentido. Venía precedida de una acusación sorteada en contra de la ministra Toá por la crisis de seguridad. Llega Renovación Nacional, la bancada, y terminan doblando la apuesta y van directamente tras el presidente de la República por el mismo motivo. Lo que sabemos es que esto se venía trabajando hace mucho tiempo, pero el timing, por así decirlo, el momento fue considerado como algo inoportuno por el presidente de esta tienda, Rodrigo Galilea, senador que minutos después le quitó todo piso a este anuncio de acusación y durante esta mañana sostuvo una reunión con la bancada para en definitiva dar un anuncio en conjunto de que, insistimos, en menos de 24 horas se retira este anuncio de acusar constitucionalmente y finalmente esto queda, por así decirlo, en el congelador. Revisemos a continuación las palabras del presidente de Renovación Nacional explicando el cambio de criterio y también el mea culpa que hace la diputada Jimena Osandón, jefa de bancada, que fue la encargada durante la tarde de ayer de anunciar este nivel acusatorio en contra del presidente de la República. Llegado a la conclusión y a la convicción de que Renovación Nacional le dará espacio una vez más al diálogo. Existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al presidente de la República, pero Renovación Nacional va a apostar nuevamente por la conversación, por la evaluación, para ver, por darle la posibilidad al presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios en este tema que es crucial para la vida del país. Mirado con los ojos de hoy día, insistimos, están los argumentos jurídicos, pero tal vez no está el ambiente político. Y ese mea culpa se hace, por supuesto que se hace, mea culpa, sí, absolutamente. Justamente que esa parte no la medimos, nada más. Bien, ahí dice la diputada Osandón, esa parte no la medimos, el efecto que este anuncio pudo traer no solamente en su tienda, sino también en toda la coalición de oposición Chile Vamos, quienes acusaron una pérdida en las confianzas, no haberles consultado, no haber socializado esta iniciativa en contra del presidente, al mismo tiempo que cuestionaron en este efecto, en este caso, dañar la imagen de la institución presidencial. De hecho, durante la mañana vino el senador Coloma, vinieron otros parlamentarios, todos para amortiguar de alguna manera este anuncio y que no se concretase. Hubo también recriminaciones del mundo político, los invito a revisar a continuación cuáles fueron las réplicas que recibió Renovación Nacional después de esta acusación frustrada, si pudiésemos decirlo de alguna manera, que se venía trabajando hace tiempo. De hecho, tengo en mi poder una minuta en donde se plantean a lo menos 2 causales constitucionales en donde, insisten, ellos están convencidos de que sí habría mérito para acusar constitucionalmente al presidente de la República por la crisis de seguridad. Sin embargo, esta idea quedó bajo la mesa. Por ahora no va a prosperar. Los invito a revisar algunas reacciones del mundo político después de cesar en este anuncio. No había visto nunca un bochorno tan grande en una acción tan relevante como un anuncio de acusación constitucional. La verdad que es un show patético. Me parece que la derecha es, o demuestra más bien que es amateur, que es irresponsable. Acá lo que hemos visto hace unos minutos atrás es que el profesor vino a ordenar un curso de quinto básico. La historia de la política, creo que este será el mayor autogol de la historia. Es una situación en que la derecha sencillamente ha hecho el ridículo, que se ha expuesto y muestra al mismo tiempo la desesperación, muestra el desconcierto de la oposición. A la luz de los acontecimientos, los hechos, obviamente fue un error. Tenemos que prestigiar la labor parlamentaria de las cámaras. Estas decisiones tan relevantes para el país tienen que ser consensuadas mínimo con los socios, conversarse y ver las consecuencias que se tienen. Porque un día anunciar y el día siguiente desistirse, que no se ve muy serio frente al país. Yo felicito al presidente del partido que haya venido a poner orden. Creo que lo correcto, tal como lo dijimos desde Ópolis, desde el primer minuto, es no haber hecho la acusación constitucional. Hoy día se vuelve a encauzar el sistema político, la Constitución y el régimen presidencial, que no se pone en riesgo, y tal como se ha señalado, las elecciones se ganan con votos y no se ganan con acusaciones ni instituciones por la vía de las acusaciones constitucionales.
Bien, Andrés, vale pareciera ser que por fuera de RN no hay dos opiniones. Se califica transversalmente esto como un error, como una forma, en este caso, como un atajo de intentar lograr algún rédito electoral. Sin embargo, acá lo que han planteado transversalmente las voces políticas, tanto izquierda como derecha, el centro, es que este anuncio finalmente termina por dañar la imagen del Congreso, la imagen presidencial, y en definitiva afecta de alguna manera la reputación que Renovación Nacional tiene respecto de sus colegas. No lo digo yo, lo dicen en este caso las propias declaraciones que hemos escuchado hace solo instantes. Y después de esto, lo que espera Renovación Nacional, ellos han dicho, vamos a llegar con una acusación redactada, quieren una reunión con el presidente Boric y ahí poder hablar frente a frente lo que ellos cuestionan del punto de vista de la agenda de seguridad, un nuevo episodio en este mar de acusaciones constitucionales que hemos conocido en la Cámara de Diputadas y Diputados en los últimos días. Si esa reunión con el presidente Boric se materializa, Poirot Escobedo, gracias por el reporte desde el Congreso Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Poirot. Y en medio de esta polémica, en México, el presidente Gabriel Boric asiste a esta hora a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de los Estados Unidos mexicanos. Sí, Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta de ese país. Hay más actos oficiales durante este día. Tenemos imágenes en vivo y tomamos contacto con Marian Basso. Marian, ¿en qué está el presidente? No se ha referido a esta casi acusación constitucional, ¿no? No ha habido palabras para eso. Hola, Vale, Andrés, ¿cómo están? Si nosotras estamos en el Palacio Legislativo San Lázaro, esa es la imagen que están viendo en este momento, la comitiva que da la bienvenida a cada uno de los invitados, de los presidentas que han sido también convocados a esta toma de posesión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que además en las pasadas elecciones de junio, fue electa con un alto quórum de 60% de los votos escrutados. Pero tú, la pregunta que me hacías, Vale, justamente el presidente Gabriel Boric no se ha referido ni ha tenido palabras para este anuncio el día de ayer de acusación constitucional en su contra. Él el día de ayer estaba en un almuerzo con el presidente en ejercicio, Andrés Manuel López Obrador, que está a un ratito de llegar acá. Cuando sucede esta noticia, sus equipos se enteran de esto y tras el almuerzo le comunican al presidente entonces que pasa esto, ¿no es cierto?, que está este anuncio. El presidente luego tenía una reunión con la jefa de gobierno de Ciudad de México y ahí tratamos de preguntarle, pero él no se quiso referir y sus equipos también señalaron que no iba a haber comentarios al respecto y quizá tenían a lo que ya había manifestado el subsecretario Manuel Monsalve, el ministro subrogante de Interior de la cartera, señalando que acá no hay que hacer una utilización política de la seguridad, y también desde el oficialismo señalaron que esto era una cortina de humo respecto de lo que estaba pasando en Chile Vamos. Así que claramente no va a haber declaraciones, sobre todo con lo que ha pasado hoy día, este paso atrás que se da en este anuncio de esta acusación constitucional, mientras vemos en la imagen lo que está sucediendo. Ustedes lo decían muy bien, hoy día es un día muy importante para México, porque no solamente Claudia Sheinbaum sale con este alto porcentaje de votos como presidenta, como la primera mujer presidenta de México, sino que también va a ser un gobierno de continuidad del actual de Andrés Manuel López Obrador. Son 6 años hasta 2030, va a estar en el poder y hay varias reformas que están en curso. Una reforma, por ejemplo, al sistema de nombramiento de jueces que ha causado harta polémica acá en México, porque se espera que de ahora en adelante los jueces sean nombrados vía elección popular. Sería el primer país del mundo en hacer esto. Y también acá adentro, hace algunos minutos se produjo una protesta de funcionarios del Poder Judicial que no estaban de acuerdo. Así que estamos esperando que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos minutos y también la presidenta electa Claudia Sheinbaum para empezar esta ceremonia que, según reloj, debería comenzar en los próximos 15 minutos con el primer discurso de la presidenta. Mientras nosotros nos despedimos señalando que el mandatario, luego de esta ceremonia, va a ir a almorzar con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente a eso de las 8 de la tarde va a tomar el avión presidencial rumbo a Antofagasta, porque su agenda continúa en nuestro país, en esa ciudad, y vamos a estar con Claudia Rojas entonces contándole todo lo que sucede ahí. Marian Basso, desde los Estados Unidos mexicanos, desde el DF, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Gracias, Mari. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Último minuto. Volvemos con la información internacional del momento. El gobierno y el ejército de Israel anunciaron este martes que se han producido varios lanzamientos de misiles desde Irán. Las alarmas ante el peligro de impactos
se han activado en varias ciudades de Israel, Jerusalén, Tel Aviv, para ampliar la información del momento. Insistimos, estamos aquí en el estudio con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas tardes, no tan Andrea, buenas, buenas obviamente, tardes. con lo que estamos viendo en imagen. Andrés, vale, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y era una respuesta que se esperaba desde hace varias semanas. Recordemos que el día viernes se había dado de baja el líder de Hezbollah en Líbano, que era un patrocinador también, o patrocinado mejor, por el gobierno de Irán, por lo cual en estos momentos se están reportando varias explosiones, algunas muy cercanas al centro del país, que es la zona más poblada de Israel, por lo cual sale ya este conflicto de la Franja de Gaza, sale también de lo que está haciendo en la frontera del Líbano, frontera ¿no? sur del Líbano, Sí. norte de Israel. Efectivamente, para empezar a llenar, ¿no?, estas ciudades, como es el caso de Tel Aviv. Hace pocos minutos se había registrado, de hecho, un tiroteo también cercano a Tel Aviv, por lo cual se empezaba a generar toda esta matriz digamos, de tensión, ¿no?, de Medio Oriente, y de una respuesta que Irán ya había anticipado y que había anticipado también Hezbollah en las últimas horas. Y tenemos imágenes en vivo, se ve por lo menos movimiento en el cielo. Como esto está ocurriendo, no podemos decir a qué corresponde exactamente. Sabemos esta información, que Irán, mira, ahí se vio como se iluminó el cielo, se ve una explosión, y esta es la imagen que nos llega en vivo desde nuestra señal internacional desde Israel. Israel tiene un domo de hierro, un escudo antimisiles. Hay que ver qué tan poderoso y cuánto resiste a este ataque que se estaría dando desde Irán hacia Israel en este momento, Andrea. Justamente, y esto es comunicado a través del ejército de Israel. Recordemos también que ellos habían anticipado desde el día de ayer que iba a iniciar una ofensiva por tierra hacia Líbano, lo cual también había sido considerado como una provocación hacia Irán. También el primer ministro Benjamin Netanyahu había anticipado que iban a, de cierta forma, ampliar lo que están siendo los operativos, ya no solamente en la Franja de Gaza, sino también en el Líbano. Esto responde a una escalada que ha sido los últimos días, Andrea. Lo hemos visto, el asesinato el viernes de la semana pasada del máximo líder de Hezbollah, de Nasrallah. Tú lo contabas recién, la invasión o la entrada al sur del Líbano de fuerzas israelíes. Todos los días se va escalando la violencia, pese al llamado de los principales líderes mundiales, porque aquí estamos hablando de un conflicto. Mientras vemos las imágenes de lo que está sucediendo, uno se imagina que quizás entra en operación este escudo antimisiles. Obviamente eso lo vamos a ir confirmando con el correr de los minutos, pero está en una dimensión distinta a lo que se va a conmemorar en 6 días más, que es un año del ataque de Gaza, o de Hamas, perdón, a Israel, y la consecuencia que esto ha tenido. Esto ya es de otra escala. Cuando hablamos de Irán, de Hezbollah, ya la invasión a un país, estamos hablando ya de otra escala. Absolutamente, Andrés, y estamos viendo imágenes muy parecidas a las que vimos el pasado 13 de abril, cuando, recordemos, se dio ese primer inédito ataque por parte de Irán hacia Israel, que tuvo que ser contenido con ayuda de varios países, porque, Vale mencionaba bien, Israel tiene un sistema muy poderoso para tratar de contrarrestar ese tipo de ataques, que es el domo de hierro. Pero también hay que tener en cuenta que ante una magnitud de ataques tuvieron que intervenir países como Jordania, tuvo que prestar sus cielos para que también entraran algunas defensas de Reino Unido, del mismo Estados Unidos, por lo cual estamos en ese terreno desconocido, ¿no? Sí. En donde finalmente no sabemos hasta qué punto va a llegar este ataque, si finalmente va a poder golpear las ciudades más pobladas, ¿no?, del centro de Israel, y también cuál va a ser la respuesta de Israel, que ha venido también aumentando la tensión en las últimas semanas. Lo cierto es que también se ha pedido a la población de Israel que vaya a los refugios respectivos ante esta situación de ataques. Se escuchan sirenas que alertan a la población sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén, y según los medios israelíes se informa de más de 100 misiles contra Israel. En este minuto no está claro qué es lo que vemos en imágenes, ¿no? Si se está interceptando los misiles o no. Sí, esto debe ser Tel Aviv. Si nos confirman la imagen en vivo a través de agencias, no, solamente está llegando la imagen en vivo desde agencias. ¿Qué es ciudad de Israel? Porque de acuerdo también a la información que entregamos al comienzo, lo que entregaba, de acuerdo a los primeros datos, Andrea, el gobierno de Israel y el ejército, es que se estarían, y las alarmas suenan en Jerusalén y Tel Aviv. Dentro, obviamente, son las dos ciudades más importantes del país, junto con Haifa, que es la más cercana al Líbano. Y justamente les comentaba que minutos antes se había dado también una especie de tiroteo en el norte de Israel, muy cercano también a lo que había sucedido en Tel Aviv, por lo cual estamos viendo una situación muy similar a lo que veíamos el 13 de abril. Tú lo mencionabas bien, Andrés,
previo a lo que va a ser el cumplimiento de este año del conflicto que partía el 7 de octubre, que se cumple este lunes justamente, y que viene siguiendo una semana en donde, recordemos, terminan con la alta cúpula, ¿no?, de Hezbollah, no solamente con Hassan Nasrallah, que era el principal líder desde los últimos 30 años, sino también con diferentes grandes estructuras que estaban sosteniendo el grupo de Hezbollah, por lo cual desde el día de ayer se había anticipado esa tensión. Lo que no se había anticipado, que sí sucedió cuando pasó lo del 13 de abril pasado, era alguna respuesta por parte de Irán. Recordemos que en el caso de abril de este año, Irán había advertido durante varias semanas que iba a haber un bombardeo en Israel, que iba a ser algún tipo de represalia. Sin embargo, esta vez prácticamente por sorpresa toma a los israelíes que, como mencionaba también Valentina Reyes, están teniendo que correr hacia los refugios a resguardarse y a ponerse a salvo de lo que está haciendo varias explosiones en Tel Aviv, en Jerusalén y en otras partes del centro más poblado de Israel. Sí, Andrea, hoy el gran enemigo de Israel en la zona es Irán, la potencia más grande, el país más potente en términos de armamento, de inteligencia, de tecnología armamentística, es Irán. Por eso yo te decía al principio, esto ya escala a otro nivel, esto puede terminar quizás con qué. Tú nos contabas el día de ayer y también Fernanda Navarro el día domingo, que Estados Unidos ya había dispuesto el refuerzo, la presencia de ellos ante eventualidades como esta, lo dijo Joe Biden hace un par de días, en la zona, justamente previendo lo que estamos viendo acá. Hay un discurso muy claro, Andrés, que ha mantenido el gobierno de Benjamin Netanyahu, y es que... En la ONU fue clarito hace unos días. Absolutamente, y es que Irán es la máxima amenaza para Israel. Ya no Hezbollah, que quedó muy claro que Israel está en capacidad de acabar no solamente con el grupo armado... Esto es otra escala. Que hay que recordar, no solamente es un grupo armado, un grupo que muchos países, incluido Estados Unidos, califica de terrorista, sino es un partido político que además tiene está en bastante... el Congreso del Líbano. Efectivamente, y que tiene bastante popularidad, y la gente del Líbano es bastante respetuosa con este partido también. Y sin embargo, Israel siempre ha dicho que Irán es el que patrocina este tipo de grupos. Irán es el que está detrás del financiamiento de Hezbollah, es el que está también detrás del financiamiento de Hamas, y los que le habían permitido de cierta forma resistir a distintas amenazas. Recordemos que también hace un par de días atrás veíamos que eso se extendía hacia Yemen, con los hutíes también, y eso de cierta forma impactaba lo que estaba haciendo el tráfico de los barcos petroleros en una zona que es muy importante, por lo cual hay que ser bien claros, lo que estamos viendo es algo inédito que no veíamos al menos desde el 13 de abril y que corresponde a la respuesta de Irán, una respuesta sorpresiva en el caso de lo que veníamos viendo durante las últimas semanas, el descabezamiento, por decirlo de alguna forma, de la cúpula de Hezbollah, una de las milicias además que era fundamental en el cierto equilibrio para ciertos países en Medio Oriente. Recordemos también que en Siria muchos de los libaneses que han tenido que salir desde su país han tenido que irse hacia esa frontera abierta, por lo cual estamos viendo seguramente una imagen que va a seguir causando noticia y que va a seguir aumentando la tensión en las próximas horas, y por supuesto esperando el pronunciamiento oficial de la Guardia Revolucionaria en Irán también, que se espera que sea en los próximos minutos, y por supuesto el apoyo irrestricto de Estados Unidos hacia Israel, que como Andrés bien lo mencionaba, había empezado a desplegar militares, lo cual nos indicaba también que podía suceder algo así en las próximas horas. Recordemos que ayer el presidente Joe Biden daba un mensaje de cese al fuego, pero por otro lado el Pentágono empezaba a desplegar más militares. Sí, Andrea, tú me confirmas, si no me equivoco, cuando matan a Nasrallah el viernes pasado, él iba acompañado de representantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Estos son los máximos regentes de esta fuerza especial allá en Irán. Absolutamente, y hay algo muy importante, Andrés, y es que tiene que ver que la inteligencia israelí y también varios medios de comunicación culpaban de cierta forma a un topo iraní de haber dado la ubicación exacta de Nasrallah y finalmente haber traicionado al movimiento de Hezbollah y haberle permitido a la inteligencia de Israel y también a las tropas haber encontrado ese lugar exacto. Ayer, por ejemplo, veíamos también otros bombardeos en donde morían militantes palestinos también en el Líbano, y moría también el líder de Hamas en el Líbano, con lo cual había una guerra muy frontal por parte de Israel para tratar de desarticular lo que estaba sucediendo en el Líbano. Y ayer, en horas de la noche, en hora nuestra, por supuesto, se anticipaba por parte de Israel lo que iba a ser una invasión terrestre hacia el Líbano, con consecuencias, por supuesto, impredecibles. Ellos decían que iba a ser algo limitado, que iba a estar llegando hacia la infraestructura de Hezbollah. Sin embargo, recordemos que ya han sido centenares de muertos.
los que han estado justamente en las últimas horas y en las últimos días. Últimamente unos 140 muertos, al menos en las últimas 24 horas, se habían dado en el Líbano. Tenemos justamente, Andrés y Valentina, un poco para contextualizar a quienes nos están viendo en sus casas a esta hora, los mapas de qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Esto va cambiando, va mutando minuto a minuto. La noticia lo deja en claro. Efectivamente, acá estamos viendo el mapa de Medio Oriente, estamos viendo lo que está sucediendo en Israel, particularmente en Líbano, porque recordemos que parte de la tensión que se había dado en las últimas horas y en los últimos días tenía que ver con que hace más de 20 años que Israel no bombardeaba directamente Líbano. Eso ha estado ocurriendo en las últimas horas y de respuesta desde Líbano también se habían dado algunos ataques hacia el norte de Israel. Estábamos viendo también algunos misiles que había lanzado desde Hezbollah hacia el norte de esta parte y también estos militares que iban avanzando de forma terrestre hacia algunos objetivos en el sur del Líbano, que en estos momentos es la parte que había sido más golpeada justamente por las tropas israelíes. Ahora, la gran interrogante es cómo va a cambiar este mapa con esta incursión que ha hecho justamente Irán con este bombardeo hacia ciudades principales como Jerusalén, como también Tel Aviv, que es todo el centro de Israel. ¿Y cómo podría cambiar esto y reconfigurar esa tensión que se ha visto en Medio Oriente? Lo estamos viendo acá también, un poco el intercambio, ¿no?, de misiles que se había dado desde Hezbollah o desde el Líbano hacia Israel y particularmente la ofensiva terrestre que se anunciaba ayer en la noche. Andrea, si abrimos un poco el plano, claro, los países fronterizos con Israel son Jordania, Siria, obviamente el territorio palestino, pero Irán lo ubicamos en la zona café, entre comillas. Desde acá vendría el ataque de Irán hacia Israel. Efectivamente, Irán tiene además un poder de fuego enorme, recordemos que un arsenal incluso nuclear. Claro, y que además ellos han estado fabricando también una cantidad de drones de tipo Shahid que habían ayudado incluso a varios conflictos, por ejemplo la guerra en Ucrania. O sea, ellos son proveedores de todo el, podríamos decir, de todo ese mundo, estoy diciendo, no sé, Rusia, China y otros países, no los que están alineados, entre comillas, con Occidente, podríamos decir, por delinear un concepto medio de Guerra Fría. Claro, y finalmente ellos habían estado no solamente patrocinando las milicias, porque gran parte del armamento que tiene Hezbollah es armamento que ha sido entregado o que ha sido financiado por Irán. Lo mismo si nos vamos a Yemen, gran parte del armamento que está en poder de los hutíes ha sido también financiado por Irán. Por eso también Benjamín Netanyahu era muy claro en distintas instancias internacionales y nacionales en que Irán era su gran enemigo, porque sabe que estas milicias, si bien tienen un poder propio, gran parte de ese poder viene financiado desde el régimen persa. E Irán, Andrea, según la información del fin de semana, luego de las muertes de este líder de Hezbollah, también protegió a sus propios líderes, porque obviamente la tensión ha escalado y había preocupación respecto a lo que podía hacer Israel en el territorio iraní respecto a los propios líderes de esta potencia que está detrás, ¿no?, del financiamiento, por ejemplo, de Hezbollah y el apoyo a Hezbollah. Por lo tanto, la tensión era inminente. Leía también que el primer ministro de Líbano decía hoy en la mañana que su país estaba acabado, esto debido a esta invasión terrestre. Israel dice que es una invasión puntual, que es contra infraestructura, que califican de terrorista de Hezbollah, pero lo cierto es que es mucha la gente desplazada, son decenas de miles los desplazados en el sur del Líbano y los efectos que tiene esta invasión terrestre que se está dando ahí hacia el norte de Israel. Mientras tanto, estamos pendientes de este ataque de misiles que estaría llegando desde Irán hacia Israel. Y que al momento, Valentina Reyes, los medios israelíes ya hablan de cerca de 400 misiles, los que habrían sido lanzados desde Irán hacia Israel. Tú mencionabas también el contexto de lo que estaba haciendo esa invasión terrestre, que recordemos, claro, Israel hablaba de una invasión que era controlada, que iba únicamente contra infraestructura, muy puntual, pero ese fue el mismo discurso que se manejó en la Franja de Gaza. Y ya sabemos cómo terminó la Franja de Gaza, 42.000 muertos. Y todavía invadida. Todavía invadida. Y además de esto, bueno, gran parte del miedo que hay en el Líbano es que finalmente ellos no puedan retornar a esos territorios de los cuales fueron desplazados, como está pasando en la Franja de Gaza. ¿Cómo entender también el rol que ha jugado, por lo menos mediáticamente, no sabemos obviamente en la tras bambalina, Irán durante los últimos días? Te lo pregunto, Andrea, porque había jugado más que todo un rol políticamente secundario. No había entrado mucho en la discusión en estas últimas semanas, en la invasión de Israel o estos ataques entre el Líbano, entre Hezbollah e Israel. También varios países que llaman un poco a bajar el fuego, pero Irán se había mantenido más bien secundario, más bien fuera. Y ahora vemos que claramente había algo detrás.
Claro, y sobre todo que, diferente a lo que pasó en abril, esta vez no avisaron absolutamente nada. Claro. Irán siempre ha tenido un discurso muy claro y es que ellos patrocinan y ayudan a estas milicias y sobre todo a tratar de desarticular la infraestructura militar de Israel. A ellos en un principio no les interesaba impactar en ciudades pobladas, esa era la gran diferencia que había entre, por ejemplo, Hezbollah también e Irán, que atacaban infraestructura militar de Israel, mientras que los ataques de Israel, pese a que ellos decían que eran limitados, siempre terminaban impactando y causando una gran cantidad de muertes civiles. Lo hemos visto en la Franja de Gaza durante prácticamente un año, lo hemos visto también en las pocas semanas que lleva lo que ha sucedido en el Líbano, la cantidad de civiles muertos que finalmente ha dejado esta guerra y lo que tú mencionabas, Andrés, el papel protagónico de Irán, que es finalmente el gran financiador de las milicias chiitas, que también es además el principal enemigo, ¿no?, de Israel, mucho más allá de lo que ha sucedido con Hamas, que es una milicia además bastante debilitada, que ha sido prácticamente, tal vez no erradicada como tal de la Franja de Gaza, pero sí muy golpeada en sus liderazgos. Recordemos además que gran parte del liderazgo también de Hamas finalmente también termina siendo relacionado con Irán. Recordemos que también fallece este líder de Hamas cuando iba a asistir, ¿no?, a la ceremonia de cambio de mando del presidente iraní, de Pezeshkian, y ahí termina siendo asesinado, por lo cual tenemos una varia cantidad de respuesta de lo que está sucediendo con Israel y estos asesinatos selectivos de los líderes de Hamas, de Hezbollah, y lo que estamos viendo es, por supuesto, la consecuencia y la respuesta que da Irán hacia estos asesinos. Sí, estamos hablando de un conflicto que se arrastra ya por 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ahí en la zona, con todo lo que hemos conocido, lo que la historia nos ha mostrado, lo que ha sucedido con los palestinos, lo que ha sucedido con Israel. ¿Este es el momento quizás, o ha sido el último año, crees tú, Andrea, quizás usando ya más un poquito el retrovisor más a largo plazo, por eso te lo pregunto, el momento más complejo, el último año en la zona quizás, claro, han habido otra guerra, la de los 7 días, han habido muchos, pero quizás de los momentos más complejos en casi 80 años de conflicto en Medio Oriente? Yo creo que sí, Andrés, porque estamos hablando de un conflicto que ya no solamente vincula a los países en Medio Oriente. Aquí probablemente vamos a tener la intervención de Estados Unidos, sí, que ha pasado también en otros conflictos. Hablemos de Afganistán o de Irak, en donde finalmente ha habido una invasión por parte de Estados Unidos. Que no les ha ido bien en ninguna de las dos. En ninguna de las dos, y tampoco ha generado ningún tipo de resultado. Sí. Que algo es muy importante y lo que los expertos dicen es que finalmente cuando se tocan las cúpulas de estos grupos, realmente no hay un daño tan profundo. Se vuelven a articular. Porque ellos tienen estructuras horizontales que permiten que los que les siguen en el mando, bueno, asuman finalmente. Por supuesto, hay unos rostros, hay unos líderes. Nasrallah llevaba prácticamente 30 años siendo el hombre más fuerte de Hezbollah, pero son nombres que son fácilmente reemplazables. Y lo que se constituye es el el conflicto, y también lo que sigue aumentando también es la tensión. Estamos viendo también y escuchando algunas sirenas, ¿no? Sí. Que se están dando en ciudades principales de Israel, en donde en esos momentos hay, por supuesto, una población civil que está corriendo hacia esos refugios, que afortunadamente tienen bastantes, y ha sido un país que históricamente se prepara para la guerra, porque saben que en cualquier momento puede justamente estallar ese conflicto. De lo que consideran ellos enemigos. Claro, y además de esto tienen, hay que decirlo, unos protocolos muy claros de evacuación, de cierto tiempo que tienen para correr hacia los refugios. Tienen también una estructura de qué hacer, ¿no?, en el momento en el que parte, digamos, esto. Y además hay que recordar que Israel es un país que está rodeado de cierta forma de países que ellos califican como enemigos, en donde sus fronteras, y él es como visto por muchos países árabes como un estado paria finalmente. Y por eso siempre se han preparado para este tipo de escenarios. Bueno, de hecho, volviendo a lo que pasa en Líbano, lo que Israel decía hace algunas horas, ellos justificaban el bombardeo y también la invasión hacia el territorio libanés, diciendo que el grupo Hezbollah preparaba un ataque similar al del 7 de octubre, o sea, un ataque terrestre, ¿no?, donde invaden parte del territorio de Israel y finalmente terminan decenas de personas muertas, otros secuestrados. Esa es la justificación, por lo menos hace unas horas, de Israel ante las acciones que ha tomado contra Hezbollah, que han afectado al Líbano, han dejado a miles de desplazados, y también poniendo en contexto que desde hace un año en esa frontera unos 60.000 personas han sido desplazadas en la zona de Israel, en la frontera de Israel, producto de que había ataques, intercambios quizás menores frente a lo que pasaba en Gaza, pero
insistía a eso. Sí. Estamos en contacto a esta hora, 2 de la tarde con 12 minutos, con el académico analista de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson, para entender, profundizar más de lo que hemos estado hablando junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio, lo que está sucediendo en Medio Oriente. Guido, gracias por atender el llamado de 24 horas al día. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Sí, Guido, estamos acá analizando con Andrea Aguilar, Valentina Reyes. ¿Cómo entender lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu análisis a primera vista de los graves hechos que estamos presenciando ocurridos a esta hora en Israel y en la zona de Medio Oriente? Bueno, la posibilidad de una escalada cualitativa en el contexto del conflicto en Gaza y también del norte de Israel siempre fue una probabilidad. Yo en la previa pensaba que era una probabilidad relativamente menor porque no observo realmente mayores objetivos estratégicos que puedan alcanzarse con esta escalada. Pero sí creo que es importante constatar 3 cosas que me parece que incentivan una acción de este tipo. Número 1, sobre todo después de lo que ocurrió con la Asamblea General de Naciones Unidas, pareciera ser de que Israel no tiene realmente inhibiciones para la acción, en parte porque si bien hay toda una serie de condenas de carácter retórico, eso no se ha traducido realmente en coacciones de carácter material y mantiene, por ende, todavía el apoyo respecto de Washington. Eso le entrega amplia flexibilidad y libertad para actuar contra un adversario histórico de Israel. Lo segundo es que si uno constata lo que ocurre en Gaza, bueno, Gaza está fundamentalmente pulverizado, Hamas se encuentra ampliamente debilitado y por ende los riesgos de sobreestiramiento de las fuerzas creo que disminuyen de manera bien significativa, permitiendo entonces trasladar recursos de carácter militar hacia la frontera norte. Y tercero, que creo yo que es tal vez el elemento de mayor implicancia, probablemente tiene que ver con el hecho de que Netanyahu calcula de que esta es una oportunidad para reconfigurar los balances del poder regional en amplio espectro. Es decir, ahora el conflicto no solamente trata con Hamas, sino que trata con el balance regional en los cuales, por cierto, se encuentran los adversarios en el Líbano, pero también tangencialmente Siria e Irán, considerando que queda menos de un mes para la elección norteamericana, aprovechando entonces ese segmento para realizar acciones que tal vez en otras circunstancias podrían ser criticados. Creo yo que Netanyahu toma la decisión en un contexto donde además las Fuerzas Armadas israelíes están desesperadamente buscando algo que pueda ser vendido como una victoria, dado que los objetivos que se autoimpusieron en Gaza no parecen haber sido alcanzados. Preguntarte, Guido, porque hasta ahora hay un comunicado por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en donde ellos dicen que están respondiendo o que estos ataques que vemos en imágenes responden a las muertes efectivamente del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, también del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y del comandante de la fuerza Quds, Abbas Nilforoshan. ¿Cuál es el papel que jugaban de cierta forma en Medio Oriente estos liderazgos y qué tan fácil puede ser reemplazarlo, no? Bueno, son evidentemente liderazgos de larga data, importantes desde el punto de vista simbólico. Si uno va a Hassan Nasrallah en particular, creo yo que su pensamiento estratégico y político era muy significativo, no solamente para el Líbano, sino que para la región en particular. De hecho, desde el punto de vista puramente analítico, era un muy buen analista de las tendencias y las fuerzas que finalmente confluían en conflictos de este tipo. Creo que si uno toma la historia, hay toda una serie de operaciones de decapitación contra grupos subversivos, como grupos de resistencia, contra grupos terroristas, que va a depender un poco de la mecánica posterior para determinar si son posibles de reemplazar. Me parece a mí de que en estos casos en particular hay 2 dimensiones que es importante reconocer. Número 1, de que Israel en este año, ¿no es cierto?, de acción bélica, probablemente ha contribuido a la mayor campaña de reclutamiento, tal vez conocida en la historia en la región, tanto para posibles y potenciales futuros miembros de Hamas como de Hezbollah. La destrucción que se ha ocasionado en Gaza y particularmente las muertes de civiles van a significar en los próximos años un incentivo para que aquellos familiares que observaron la muerte de sus miembros tengan un incentivo para cobrar venganza y haciéndolo a través de la canalización que estas organizaciones le permiten. Lo segundo es que me parece que desde la óptica del puro tiempo, tanto Hezbollah como Irán, como incluso las fuerzas kurdas que se han mencionado,
operan con marcos temporales distintos, creo yo, de los que opera Israel. Es decir, si uno va, por ejemplo, a Irán tiene una perspectiva del tiempo completamente diferenciada, pensando más bien en décadas antes que en los próximos meses. Y creo yo que eso también explica la relativa pasividad con la que han actuado y la paciencia, tal vez, con la que esperan observar cómo estas distintas piezas que han empezado a moverse caen finalmente en el nuevo puzzle estratégico de Medio Oriente. Y tercero, tal vez leyendo, si leo adecuadamente la pregunta, coincidiría con el hecho de que esto igualmente es un riesgo bien profundo y bien significativo para toda la región. Es decir, acá se habla obviamente de riesgo calculado, se habla finalmente que puede ser una operación limitada, pero no hay que olvidar de que acá estamos operando en escenarios de mucha incertidumbre, incluso de irracionalidad, uno podría decir, y donde la posibilidad de que una decisión finalmente se salga del cálculo racionalizado es muy alta, y podemos eventualmente entrar en una espiral que asemeje más bien a Gaza que operaciones circunscritas en el último periodo de la historia de la región. Guido, acá, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Tenemos un ataque con misiles desde Irán hacia Israel. Tú nos has dicho, Irán ha tenido cierta paciencia, pero cualquier acción en falsa puede hacer escalar aún más la tensión. Después de lo que está pasando en este momento, ¿qué es lo que podríamos esperar? ¿Qué respuesta podría tener Israel frente a esta acción de Irán? Bueno, me parece a mí que estamos en un escenario de comunicación política bajo medios no políticos de comunicación. Eso es un poco la paradoja. Ustedes probablemente recordarán lo que ocurre en abril de este año, cuando Irán realiza un ataque múltiple, tanto con cohetes como por drones, en el escenario efectivo donde había habido, asesinatos selectivos por parte de Israel. Y creo yo que ahí la comunicación política esta es una respuesta a la cual nos vemos obligados a realizar, pero no tenemos mayor intención de escalar el conflicto más allá de lo rimbombante que sea la respuesta iraní. Y creo yo que los tomadores de decisión en Israel probablemente están en esa encrucijada. Si leen la respuesta iraní, la potencial respuesta iraní bajo ese parámetro, vale decir, bajo un parámetro de exigencia política, antes que un parámetro de manifestar intenciones de escalada de carácter militar. Yo quiero, ser bastante transparente en términos de que el grado de incertidumbre es tal de que la verdad es que estamos operando en análisis de escenarios bien contrapuestos. Un escenario donde, por un lado, efectivamente la operación es limitada y donde tal vez de aquí a un plazo de 2 semanas estemos discutiendo de la posibilidad de un cese al fuego, o bien un escenario donde esto realmente representa una escalada cualitativa que no se había visto y que puede entonces englobar a la región en una nueva catástrofe de carácter militar. Es de esperar, obviamente, que sea el primer escenario y no el segundo el que finalmente termine desarrollándose. Guido Larsson, académico, analista de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio con 24 horas al día. Muy buenas tardes, Guido. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Gracias, Guido. Buenas tardes, que tengan buena jornada. Bien, vamos a ir a una pausa en 24 horas al día, pero con parte de las imágenes que hemos estado comentando, este ataque con misiles desde Irán hacia Israel. Se iluminan los cielos de Israel, de Tel Aviv específicamente. Aún está en desarrollo esta información, no sabemos si ha caído o no. Escuchemos el ambiente y vamos a una pausa. Vamos a la pausa. تفضلوا. Último minuto. 2 de la tarde con 29 minutos, volvemos con la actualización de la información aquí a 24 horas al día de este ataque que ha sido informado por el gobierno y el ejército de Israel, de Irán hacia territorio israelí. Estaba viendo, Andrea Aguilar, información, también los efectos que está teniendo en materia económica global, el alza impresionante que está teniendo en estos minutos el precio del petróleo, más de un 5% solamente en los últimos minutos, y también en el mercado local el alza del dólar, que ya estaba sobre los 910 pesos, al comienzo de la jornada estaba bajo los 900. Ya se va viendo cómo esto golpea. Estamos hablando
la zona petrolífera en cuanto a transporte y producción de cruda de las más importantes, si no la más importante del planeta, y los efectos inmediatos que esto se está notando y se va a notar si es que esto permanece en el tiempo en la economía mundial. Obviamente que lo más importante tiene que ver con el tema de las vías, todo ello, pero también esto tiene otras aristas. Hay efectos en todo ámbito, en esta noticia que está en pleno desarrollo, este ataque con misiles desde Irán hacia Israel. Andrea Aguilar. Un ataque que habíamos anticipado ya a través de un comunicado. Irán confirmaba que efectivamente se trataba de una respuesta a los asesinatos de Israel del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, también del líder de las fuerzas Al-Quds y de también el líder de Hamas, ¿no? Ismail Haniyeh, que esa sería entonces la respuesta que se habría dado por parte de sus tropas, un ataque además con miles de misiles que han desafortunadamente caído en distintas partes. Algunos han podido ser, la gran mayoría, neutralizados. Sin embargo, hay algunos medios locales que hasta ahora reportan algunas fallas en la interceptación de estos misiles. Si tenemos a un chileno que está en Israel, la población en Israel, y ahí ya te vemos, está en refugios antiaéreos. Isaac, te saludamos. ¿Qué situación se está viviendo ahí? Si nos puedes especificar también en qué ciudad estás específicamente. Hola, Isaac. Hola, Isaac. Hola, sí, estoy en Tel Aviv. La verdad yo estaba corriendo por la calle y de repente nos llegan las alarmas al teléfono que se acerca un ataque. Entonces, bueno, que entremos todos corriendo al primer búnker que entremos. Y yo entré a un restaurante que había por ahí y ahí nos quedamos unos 20, 30 minutos hasta que ya pude salir y llegar a la casa y bueno, estamos esperando qué otros ataques llegan después. Sí. Isaac, a ver, ¿cómo ha sido la tónica durante los últimos días? ¿Esto era algo que había sido anunciado quizás por el gobierno de Israel, que era algo posible? ¿Se había preparado a la población ante un evento como este? ¿Habitualmente se prepara a la población ante situaciones como la que se está viviendo en este minuto en Israel? Bueno, la población acá está preparada en general. Todo el mundo sabe que depende en qué parte del país vives. Desde que suena la alarma, tienes cierta cantidad de tiempo para llegar al búnker. Y siempre, a cada lugar que vas, siempre sabes dónde están los búnkers abiertos. Entonces la población en general está preparada para este tipo de situaciones. Al respecto, la semana pasada, o sea, esta última semana, hubo un aire de tensión y le decían a todo el mundo que esté preparado para cualquier respuesta. Y bueno, hoy dijeron que quizás en los próximos días venga una respuesta más fuerte, así que la gente esté preparada para algo que pueda llegar a venir. Isaac, no sé si en las medidas de tus posibilidades puedes mostrarnos un poco cómo es este búnker, cómo se preparan ustedes, qué hay también al interior de este refugio en el que finalmente están tratando de escapar de esos bombardeos de Irán. La verdad que todos los edificios deberían tener un búnker y algunos apartamentos tienen un búnker y cada uno lo prepara, la verdad que como uno quiera. Te dicen que deberías tener comida que no se echa a perder y agua y baterías portátiles por si se acaba la luz y todo, pero en general depende hay ciertas cosas básicas que uno debería tener siempre, pero depende si es búnker personal, si es un restaurante, si es para el edificio entero. Entonces, la verdad que estos búnkers están por todas partes en la ciudad y siempre está cerca de uno. Claro, en el que te encuentras ahora, ¿cómo es? O en tu caso, ¿cómo te estás previendo para este bombardeo? Yo en mi apartamento tengo uno, entonces, nosotros lo tenemos siempre con comida, lo tenemos siempre con cosas por si tenemos que quedarnos acá en el apartamento sin salir varios días, pero y la gente que no tiene el apartamento, generalmente en los edificios hay y siempre se guardan cosas ahí para que todo el mundo pueda sacar. Isaac, tú estás solo en este minuto, estás con familia, amigos en este búnker, que entiendo está en tu casa, ¿no? O sea, en tu apartamento, nos comentas tú. ¿Lograste llegar desde un restaurante a tu edificio? Yo vivo con un roommate que también es chileno, que estamos los dos acá. Entonces estamos los dos acá en el búnker y en el edificio los vecinos los conocemos a todos y cualquier cosa ahí estamos todos juntos también.
Sí, y sabe que en la medida de lo posible, ¿nos pueden mostrar lo que... Sí, en la medida de lo posible, obviamente, claro. para entender, claro, en Chile quizás tenemos poca conciencia de lo que significa un búnker, cómo se construye un búnker, qué es lo que hay en un búnker. En la medida de lo posible, ¿nos pueden mostrar lo que hay, si es que se puede, obviamente? La verdad preferiría no mostrarlo, pero... La verdad que en general los búnkers se usan, a veces en unos apartamentos se usan como otro cuarto y simplemente se tiene todas las cosas listas por si llega a necesitarse. Y en los edificios generalmente la conserjería del edificio se encarga de mantenerlo ordenado. Ya, y todo, a ver, ¿con qué frecuencia? No sé cuántas... Casi todos los edificios tienen búnker, es algo común. ¿Existen búnker público donde la gente, no sé si esto te pilla en el trabajo, mucha distancia de tu casa, qué es lo que haces? ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, te dicen si por ejemplo estás en la calle manejando, salir del auto y apagar el auto, salir del auto y alejarte lo posible y acostarte en el piso. Todos los edificios, las oficinas tienen su búnker, entonces... En la mayoría de los casos vas a estar cerca de uno, pero por ejemplo si estás en el tren va a parar y la gente sale. Si estás en un auto en la carretera también, todo el mundo para y la gente sale de los autos. Y cada estación de tren las estaciones de buses en general están todas cerca de uno. Entonces en cualquier parte de la ciudad estás relativamente cerca de un búnker. Isaac, preguntarte también por los protocolos, porque se sabe que la sociedad israelí y la gente que vive también en Israel está muy preparada a la hora de este tipo de ataques. ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, desde que te suena esta alerta que nos contabas en el celular hacia poder resguardarte? ¿Y cuáles son los pasos, efectivamente? Bueno, en Tel Aviv tienes 1 minuto y medio. Ah, poco. En otras ciudades más en el sur, como en Ashkelon, la verdad que no te puedo decir los números exactamente, pero son 15 segundos, 10 segundos. La verdad que la preparación es, bueno, una vez que escuchas la alarma, tienes que ir al búnker y quedarte ahí hasta que suene la alarma, 10 minutos después. Y de ahí ya después de esos 10 minutos puedes salir. Entonces los 10 minutos son especialmente por si la cúpula de hierro logra derrobar uno de los cohetes en el aire, todos los pedazos del cohete para esperar hasta que caigan y que no caigan cuando estés afuera. Isaac, ¿cuál es la situación ahora de las comunicaciones? Porque estábamos intentando acá con el equipo de TVN tomar contacto con varios chilenos, pero estaba costando. Afortunadamente contigo mantenemos una comunicación, pero por ejemplo... Se mantiene bastante fluida. Y se mantiene fluida, así que vemos que contigo anda bien. Pero por ejemplo tú, ¿qué información tienes desde el exterior? ¿Llega por radio? ¿Llega a través del celular? ¿Qué información te está llegando ahora o un poquito antes del contacto con nosotros respecto a lo que está pasando en el exterior? Bueno, la verdad que como yo estoy en mi casa, estoy con Wi-Fi, puedo meterme a ver las noticias, puedo meterme a ver todo sin ningún problema. Acá todas las redes, por mensaje de texto también nos llegó una alarma. Entonces si no te llega, también hay una aplicación donde te llegan todas las noticias. Entonces bueno, si no tienes internet te llega por mensaje de texto y te va actualizando, bueno, ya es seguro salir, no es seguro salir. Estas son las zonas donde están atacando, estas son las zonas donde puede ser más seguro. Entonces, bueno, el país está preparado en general para estas situaciones y no solo en términos de preparación física, sino de cómo informar a la población. Por ahora, ¿qué dicen tus mensajes de texto o el último que pudiste ver antes de hablar con nosotros? No es seguro salir, me imagino, hay que esperar hasta otro tipo de mensajería. Bueno, ahora justo avisaron que ya después de los primeros ataques es seguro salir y que la gente que no esté preparada, vaya a comprar lo que necesite y que esté preparada por si el ataque dura más hasta la noche, por si vuelven a atacar. Entonces justo ahora dijeron que es seguro salir a prepararse y preparar lo que uno tenga que preparar. Sí, Isaac, ¿estás en contacto con más chilenos? ¿Cuánto es la comunicación entre compatriotas allá para saber también la suerte de otros compatriotas que están en las mismas condiciones, por ejemplo, que tú? Sí, tenemos un grupo acá de chilenos. Bueno, justo acá yo vivo con un chileno. Y cada vez que pasa algo siempre preguntamos, bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios estamos todos bien.
y no hay ni uno que esté en una situación un poco más complicada, que por lo que yo estoy enterado hasta ahora. Y bueno, cada vez que nos vamos actualizando unos a los otros constantemente. Así que la verdad está bueno tener ese contacto seguido, y cada vez que pasa un ataque así, todo el mundo está actualizándose uno al otro constantemente, ¿no? Entonces siempre está en contacto con la gente. Isaac, a esta hora tenemos ya el reporte de 2 muertos confirmados por esos bombardeos que hizo Irán en contra de Israel. También hay varias imágenes circulando a través de los medios locales en Israel, en donde finalmente se muestra el impacto de lo que está haciendo estos bombardeos, distinto al escenario que teníamos, recordemos, el pasado 13 de abril, en donde los daños fueron muy localizados, la cifra de víctimas también mucho menor. Estamos viendo también algunas imágenes del impacto que ha causado este tipo de bombardeos en Israel. Estamos hablando también ya de varios heridos y al menos 2 muertos confirmados. Sí, esos son los videos entonces que estarían llegando ahora, que muestra un poco el daño que ha causado. Toda esta es una información en desarrollo. Obviamente tenemos que verificar y seguir chequeando toda la información que llega desde el exterior. Isaac, te agradecemos el contacto con nosotros. Él está en un búnker. En este minuto le avisan que ya sería seguro salir, pero para ir a seguir tomando resguardos, claro. No para hacer la vida normal. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Isaac. Un abrazo a la distancia. Chao. Gracias a ustedes. 2 de la tarde con 41 minutos. Nos vamos a la pausa. Seguimos al regreso con más informaciones, actualizando la información de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ya volvemos con 24 horas al día. Último minuto. Y retomamos hasta ahora esa transmisión especial después de lo que ha ocurrido en las últimas horas con los bombardeos de Irán hacia Israel. En los últimos minutos se ha confirmado que el gobierno israelí ya le ha permitido a sus ciudadanos salir de los refugios, con lo cual podría haber bajado la tensión. A esta hora nos encontramos con Javier Martín. Él es el delegado de la agencia EFE aquí en Chile, pero es además el fundador justamente de la oficina de la agencia EFE, de la agencia española en Teherán, y un hombre con muchísima experiencia en Medio Oriente. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Partir preguntándote cómo analizar esta respuesta que hace Irán, y en donde dice que finalmente tiene que ver con los asesinatos de distintos líderes de las milicias, como Haniyeh, también de Hamas, y también de Nasrallah por parte de Hezbollah. Bueno, es una respuesta típica en este tipo de conflictos. O sea, de hecho, ya la esperábamos. El Servicio de Inteligencia estadounidense ya había avisado de que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, es una especie de respuesta rápida que tiene dos vertientes. Una, decirle a Israel no nos vamos a quedar parados, y la otra es también calmar dentro a la propia población iraní y a sus bases, de decir estamos dispuestos para vengarnos. Pero estamos solo que es en una fase preliminar y en algo que ocurre de manera muy habitual en estos conflictos. No sabemos si todavía estamos en el momento de la escalada. Es verdad que Israel busca un casus belli desde hace tiempo con Irán, pero tampoco es la primera vez en este último año que Irán o Siria o Hezbollah ha disparado contra Israel y no ha habido una escalada. Javier, lo conversamos justamente en comerciales. ¿Esto podría repercutir o podría golpear quizás otras latitudes? Esto no solamente se puede circunscribir exclusivamente, por lo menos no sabemos en qué etapa estamos, tú mismo nos decías recién, de este conflicto. Claro, a uno se le viene en la memoria inmediatamente lo sucedido, se cumplió hace pocos años, 30 años del atentado a la AMIA en Argentina, en Buenos Aires. ¿Esto podría venir una respuesta, por ejemplo, de Irán, si es que esto continúa en cualquier latitud del mundo, en algún interés israelí, por ejemplo? Yo creo que sí, y además es que creo que si vamos un poquito más allá de lo que está ocurriendo desde hace un año, de lo que es el conflicto bélico en sí mismo, de lo que es la parte militar, que es incluso la que más le tomamos la medida últimamente, y vamos un poquito más allá, estamos viendo que lo que ha pasado este año ha sido que se ha erosionado de una manera muy grave por parte de Israel lo que es el sentido del respeto a la ley internacional en la cuestión de atacar en otro país. O sea, Israel ha atacado en Yemen, ha atacado en Siria, ha atacado en Líbano. No estamos en Gaza, que es territorio en disputa. Estamos hablando de que Israel ha abierto la ventana de la impunidad en este sentido, al ver que, igual que Rusia golpeó en Ucrania, Israel está golpeando en Líbano, que es un país soberano, está golpeando en Irán, que es un país soberano, está golpeando en Siria, que es un país soberano. Esa erosión, esa impunidad
con la que Israel actúa es lo que está socavando la sociedad de derechos en la que vivimos, la que nos hemos dado desde hace 50 años. Creo que eso es mucho más grave que el lanzamiento de unos misiles que en el caso de Israel, por ejemplo, en el caso de Irán, están preparados para ello. Sí. Es decir, la cúpula de hierro está preparada para soportar eso. Entonces, si nos vamos un poco más allá, pensemos qué es lo que está ocurriendo en el último año con lo que es la legitimidad internacional y sobre todo lo que es la impunidad. Javier, ¿cómo se entiende que Irán, que tiene mucho mayor potencial de armas, inicia este ataque que finalmente, por ahora, lo que sabemos es que no ha causado un daño mayor a Israel, pero tiene mayor potencial armamentístico, ¿no? ¿Cómo se puede leer eso en este minuto? Es que partiríamos en que si utiliza todo su poder, toda su fuerza que tiene, incluido probablemente arma de tipo nuclear o por lo menos bombas sucias, que ha desarrollado en el último tiempo, estaríamos ya en un conflicto abierto multinacional de una manera que escalaría muchísimo más de lo que podemos pensar. Es decir, Irán también tiene que preguntarle, igual que Israel pregunta a Estados Unidos, está en contacto con Estados Unidos y sus socios, Irán tiene los suyos, que son Rusia, que son China, que son otros grupos dentro de la zona. Por lo tanto, digamos que también Irán no está solo en el combate contra Israel. Javier, Andrea, vale, vamos a seguir en contacto ahora con otros chilenos, chilenas en este caso, que están viviendo en carne propia lo que está sucediendo allá en Israel. Vamos a contactarnos a esta hora con Pamela Bervin desde Netania, allá en Israel. Pamela, bienvenida acá a las 24 horas a Televisión Nacional de Chile, 24 horas al día. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, los escucho súper bajito. Vamos a hablar un poquito más fuerte, a ver si puedes también, dentro, no sé si en el computador, subir un poquito el volumen, pero Pamela, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular este momento? Me imagino difícil, recién conversamos con Isaac, otro chileno viviendo allá en Tel Aviv, estaba dentro de un búnker. ¿En qué condiciones estás? ¿Cómo estás viviendo este difícil momento que están viviendo en este instante allá en Israel? Bueno, estoy en Netania, no en Tel Aviv. Sí. Netania queda como a aproximadamente 40 minutos al norte de Tel Aviv, y bueno, ha sido bien heavy, como decimos nosotros, fuerte. Estamos con mi hija, su novio y nuestras dos perras. Estuvimos todo este rato en el Mamad, en el refugio. Y la verdad es que bastante sorpresivo, rápido. Esperábamos que esto iba a pasar en algún momento en el tiempo cercano, digamos, dado que estamos ya en Israel, está en una ofensiva por tierra en el Líbano, y ya se esperaba un ataque de este tipo, pero fue bastante rápido y bueno, por suerte estábamos súper advertidos de que teníamos que estar cerca de los lugares protegidos y eso fue lo que hicimos en el momento en que empezaron a sonar las alarmas y bueno, hubo muchos booming, como decimos acá, es decir, explosiones que se sintieron en el cielo muy fuertes. Pero gracias a Dios estamos bien. Sí, Pamela, disculpa Andrea, ¿en qué situación estás ahora? ¿Ya saliste del búnker? Al parecer estás en tu casa. ¿Ya se dio ese permiso o esa señal por parte del gobierno de Israel o las autoridades de Israel de que pasó quizás un primer peligro? A ver, te escuché súper bajito, pero estamos ya fuera del refugio, y me imagino que en cualquier momento podría haber otro ataque. Creo que Israel está bastante bien protegido con su sistema de defensa muy sólido, muy fuerte. El ejército, el Tzal, como se dice en hebreo, está totalmente en alerta y en sus lugares para poder reaccionar en el momento en que esto suceda, y así ha sido. Obviamente no es un sistema hermético, eso se sabe, pero en general estamos
bastante bien protegidos con el sistema de defensa que tenemos, pese a que sabemos que lo más probable es que, por lo menos por lo que estoy leyendo en este minuto, Irán amenazó de que si Israel reacciona a este ataque, volvería a atacar. Pamela Bervin, desde Netanya, allá en Israel, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, con 24 horas al día. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Gracias, Pamela. Y volvemos justamente... ¿Sí escuchamos a Pamela? ¿Perdón? Sí, gracias, Pamela. Te estamos despidiendo. Solamente agradecemos el contacto con Televisión Nacional de Chile aquí en nuestro país. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, Pamela. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, y volvemos justamente a esta hora con Javier Martín, que es corresponsal además de guerra, que conoce muy bien esta zona. ¿Cuáles pueden ser los efectos, Javier, de una respuesta también de Israel a esto que se prevé? Ellos hace pocos minutos decían justamente que estaban preparados para este tipo de escenario. Sí, ellos ya lo esperaban. Evidentemente Israel lo que está buscando ahora es una entrada al sur del Líbano que no va a ser como en la época de los 80, o sea, es una entrada y salida rápida para buscar objetivos claros y definidos. No va a permanecer en el sur del Líbano, por lo menos en esta primera arremetida. Ya veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero creo que no vamos a estar en el escenario de los años 80, en la que al final Hezbollah le inflige a Israel la mayor derrota que ha tenido su ejército en toda la historia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es minar la capacidad de respuesta de Hezbollah y sobre todo terminar de acabar lo que se hizo con la cuestión de Hezbollah. Pero tenemos que entender que la forma de trabajar de este tipo de grupos, ya sea Hezbollah, ya sea Al-Qaeda, ya sea el propio Hamas, no es como nosotros lo entendemos, no tienen unas jerarquías verticales en las que es completamente horizontal. Entonces, por mucho que vayas matando, siempre va a haber alguien... Nadie es pasable. Es decir, estamos viendo que Al-Qaeda mataron a Osama Bin Laden hace 12 años, pero Al-Qaeda sigue siendo una amenaza fuerte y poderosa, sobre todo en África. Estamos viendo que a Hamas mataron al jeque Ahmed Yassin, que es su fundador, en el año 2004, y Hamas sigue aquí. Que mataron a Haniyeh hace 3 meses y Haniyeh sigue aquí. Es decir, mataron al líder de la Guardia Revolucionaria en Irán y la Guardia Revolucionaria sigue adelante. Por lo tanto, estamos viendo que lo que hacen este tipo de ataques que hace Israel, asesinatos selectivos o ataques de penetración rápida en otro país, no están intentando solucionar la guerra para llegar a una paz, sino lo que están haciendo es cronificar la guerra. La guerra se va a seguir manteniendo porque va a ser siempre una cuestión de tú me lanzas, yo te lanzo, tú me lanzas, yo te lanzo. Javier Martín, te agradecemos este espacio, tu presencia aquí en 24 horas al día. Andrea Aguilar, seguimos conectados, obviamente. Valentina Reyes, vamos cerrando 24 horas al día, actualizando la información. Sí, se habla de más de 200 misiles lanzados desde Irán hacia Israel. Por el momento se abre el espacio aéreo, ya lo conversábamos con los chilenos que están en Israel. También se les ha permitido momentáneamente salir de los refugios que los protegen ante este tipo de situaciones. Se han vivido momentos de tensión. Estamos reporteando también qué ha pasado en el lugar y también los efectos que esto ha tenido en el terreno de Israel. De esta forma vamos cerrando 24 horas al día. Se puede seguir informando a través de nuestra señal de noticias, Canal 24 Horas. Seguimos muy atentos a todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Nos despedimos con un ambiente que resume bien lo que ha sucedido durante los últimos instantes allá en la zona. Muy buenas tardes.